el poder de nuestra identidad celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero hacerle una pregunta y quiero que usted sea muy sincero con usted mismo. No necesito escuchar su respuesta, pero que usted esta pregunta lo lleve a reconocer y entender quién es usted. Esa es la pregunta. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Podría usted responder con precisión a esta pregunta? ¿Podría ser definido y responderse a sí mismo esta pregunta? ¿Quién es usted? Y que la respuesta no sea una simple respuesta aprendida o memorizada, una respuesta a la ligera, sino que sea la respuesta en base a lo que usted es en su ser interior. Es importante, hermanos, que entendamos ahí en lo profundo, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? La respuesta a esta pregunta, ¿por qué le hago? Es porque la respuesta a esta pregunta determina la identidad de una persona. La respuesta a esa pregunta que usted se hace, ¿quién es usted?, determina su identidad, nuestra identidad. Y la identidad de una persona define su éxito y también define su fracaso en el propósito de Dios. La pregunta ¿quién es usted? Examina dónde estamos permaneciendo. Escúcheme. La pregunta ¿quién es usted? Hermanos, examina dónde estamos permaneciendo con nuestros deseos, dónde estamos permaneciendo con nuestros pensamientos y dónde permanecemos con nuestras emociones. Iglesia, la pregunta de identidad debería llevarnos a examinarnos en dónde están puestas nuestras confianzas. ¿En qué tenemos esperanza en esta tierra, en este mundo? Identidad define todo esto. Identidad define cómo respondemos a cualquier circunstancia, cómo actuamos ante una situación. La identidad lo define, hermanos. Increíble. Define muchas cosas. Todo en la vida, una identidad lo define. La identidad que tenemos define cómo enfrentamos una adversidad. ¿Cómo le hacemos frente a una crisis, a una situación, a un problema, a una prueba? Hermanos, la identidad determina todo eso. ¿Cómo enfrentamos? La identidad define nuestro poder, nuestra fortaleza. Por eso, hermanos queridos, les hice esta pregunta, porque la decisión más importante que usted pueda tomar para glorificar a Dios con su vida sobre esta tierra depende de nuestra identidad. Jesús, el ungido de Dios, dice la palabra que vino a esta tierra siendo Dios. Y dice la palabra que se hizo hombre. ¿Con qué propósito? Para revelarnos qué es vivir según una verdadera identidad. Mire, es increíble ver cuando leemos los evangelios que Jesús venció todo, absolutamente todo en esta tierra por causa de su identidad. A todas las cosas que tuvo que enfrentarse en esta tierra, las enfrentó. ¿Por qué? Por su identidad. Le dio solución por su identidad. Las resolvió por su identidad.
Nada se escapó. Todo se basa en la identidad, hermanos. Bendito sea el Señor. Jesús todo lo venció por su identidad. Su identidad era eternidad. Qué glorioso, hermanos. Era eternidad aquí en la tierra. ¿Cuántos están en la tierra aquí? Jesús, hermanos, venció todo por su identidad, porque era eternidad. Es más, Jesús se ocupó de poner identidad en el lugar correcto. Mire, Jesús puso su identidad en el Padre. Y Él es el mismo llamado para que usted y yo desarrollemos identidad como sus hijos, como hijos de Dios hoy. Vea lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a ver esto. Verso 19. Hay 4 pasajes que quiero que vea conmigo. Juan 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? De cierto os digo. O sea, esto es una verdad que ustedes no tienen que confundirse. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mire, yo no puedo hacer nada por sí mismo, dice Jesús, sino lo que veo hacer al Padre. Lo que veo hacer al Padre. ¿Por qué? Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente, hermanos. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Qué tremendo, hermanos. Y aquí viene una bendición para nosotros. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mire la importancia de desarrollar y tener una identidad clara en el Señor. Aquí vemos, hermanos queridos, que Jesús puso su identidad ¿en quién? En el amor del Padre. En el amor de su Padre. Y como resultado, todo el propósito eterno se cumplió en Él. Todo, hermanos. Imagínese usted, cuando leemos los evangelios, todo lugar donde Él iba y todo lo que hacía era llenado con la realidad del cielo. Por eso, los que tienen su identidad firme en la realidad de Dios son vencedores. ¿Cuántos quieren ser vencedores aquí? Y Cristo terminó su obra, dice la palabra, y nos dio la identidad de hijos amados, de reyes, sacerdotes, para servir a Dios en cada día de nuestras vidas. Y también nos dio la capacidad, por identidad, por su identidad, de saber enfrentar todas circunstancias solamente por su identidad. Aquí no hay donde perderse, hermanos. El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, mire lo que declara lo que usted y yo somos. Llegue a la persona que está a su lado, lee lo que somos. Verso 9, mas vosotros sois, ¿qué es usted? ¿Qué somos? Linaje escogido. Aleluya. Qué maravilloso saber que tenemos un linaje del cielo. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. Wow. Somos un pueblo santo. Pueblo adquirido por Dios. Antes usted se pertenecía, pero cuando decidió entregar su vida a Cristo, ahora usted fue adquirido para Él. Adquirido por Dios. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que seas una evidencia, para que seas usted, sea un testimonio de su identidad aquí en la tierra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos se gozan en el corazón por esta verdad? Verso 10.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, por estar en Cristo, haber conocido la verdad de Dios, habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros, eso es usted. No lo dude, no lo dubite en su corazón. Esa es la realidad nuestra. Ahora, veamos juntos cómo nos afirmamos en esta identidad divina. ¿Cómo afirmamos nuestro corazón en esta identidad? Hay 4 puntos que quiero analizarlos con usted, espero que haya el tiempo. Nuestra identidad divina se basa, se sustenta, se afirma en lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Repito, nuestra identidad divina se basa en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios ha declarado de usted, en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Mire, la identidad de Jesús giraba en torno al Padre. Toda la identidad de Cristo giraba en su Padre. Jesús había depositado sus pensamientos, sus emociones, sus deseos, ¿en quién? En los pensamientos, emociones y deseos ¿de quién? De su Padre. Ahí estaban todos sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus pensamientos estaban allí. Su identidad estaba basada, afirmada y arraigada en el amor del Padre por él. Su identidad estaba en el hecho de que el Padre estaba con él y en el hecho de que salió del Padre y volvía al Padre. No tenía ningún tipo de dubitación Jesús en su corazón. Sabía de dónde venía, sabía por qué estaba acá, sabía dónde iba, porque dependía de su Padre. La identidad de Jesús estaba arraigada en lo que el Padre le decía a él y lo que el Padre decía de él. Mire, estaba bien definido Jesús. Mire, Jesús no tenía resistencia ni duda de creer en su identidad. No había por dónde dudar. Hermanos queridos, esto es glorioso. Su identidad estaba fundada en lo que el Padre decía de él. De igual manera, nuestra identidad, hermanos queridos, nuestra identidad no puede estar basada en lo que otras personas dicen de nosotros. No, hermanos. Su identidad no puede estar basada en lo que la vida lo marcó. Usted no puede estar su identidad basándola en lo que las otras personas digan. No podemos entregarnos a creer que somos lo que el mundo nos dice que somos. Para el mundo los cristianos son gente retrógrada, gente atrasada, anticuada y tantos epítetos más. Hermanos, escúcheme esto, nuestra identidad tampoco radica en lo que sentimos. Porque hermanos, a veces la gente es fluctuante. Los cristianos son fluctuantes. Nuestra identidad divina se basa en lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque nuestra identidad se basa ¿en qué? En la verdad de Dios. Cantamos, el mundo dice que Dios no existe. Y la pregunta es, ¿cómo corroboramos que eso es mentira y que eso no es verdad? El hecho de que estemos aquí es porque Dios existe. Aunque el mundo se pare de cabeza, aunque el mundo hable tonterías, pero en mi corazón hay una convicción de que Dios es real. Dios es real. Dios es verdad. Nuestra identidad divina se basa en lo que Dios dice acerca de nosotros.
Nuestra identidad se basa en la verdad de Dios. Dice la palabra que Dios nos puso ¿en dónde? En Cristo. Y si nos puso en Cristo, también dice la palabra que hemos sido hechos aceptos en el amado Hijo. Por tanto, iglesia amada, esta identidad está basada en lo que Dios dice de nosotros. Esa es una verdadera libertad. Entonces pregunto lo contrario, ¿qué es esclavitud? Esclavitud es ser definidos por nuestros vacíos, por nuestras soledades y por la falsa seguridad del mundo y una falsa identidad que ha marcado la vida de muchos creyentes. Mire, Jesús no dejó, iglesia amada, Jesús no permitió que ningún testimonio de esta tierra ni de los hombres lo definieran. La gente le preguntaba, ¿y quién eres tú? Pero Jesús nunca dejó que nadie tenga concepto del que él ya tenía en su corazón plasmado. Nada lo definía. ¿Cuántos se levantaron acusándolo a Jesús? Trataron de definirlo en muchos aspectos, pero Jesús solo aceptó el testimonio que el Padre daba de él. Jesús desarrolló una convicción muy profunda, hermanos, de su verdadera identidad. San Juan 8:18, mire lo que dice. Corroboremos esta verdad con la palabra. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Mire, yo soy Jesús. El Padre que me envió da testimonio de mí. Y la palabra dice que el Padre nos puso en el Hijo y Dios dice que ahora Él está a favor de nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, iglesia amada, nuestro significado y estima y valor descansan en la realidad de lo que todo Dios, el todo de Dios, mora en cada uno de nosotros. Así lo dice Romanos. Mire, Romanos 8:31, no lo vamos a leer por el tiempo. Que si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá prevalecer en nuestra contra? ¿Quién? Nadie. Nuestra necesidad, iglesia amada, es ser diligentes en abrazar el valor de la identidad que Dios ya ha hablado para nosotros, para cada uno de nosotros. Si Dios es por nosotros, y eso es mayoría, hermanos. Iglesia amada, entienda esto. Esta identidad celestial significa que ahora estamos en la posición más elevada. Imagínese usted, unidad con Dios. Tenemos autoridad legal. Tenemos una herencia asignada. Y tenemos permiso por sobre todo obstáculo y circunstancia. Mire, iglesia, Jesús no dejó que las realidades temporales lo definieran. Él venció sobre la carne. Él venció sobre el pecado. Él venció sobre el mundo. Y también le tengo buena noticia, Él ya venció sobre el diablo. Todo lo venció. Aquí podemos ver claramente que su identidad definió un hombre vencedor en esta tierra. Iglesia amada, afirmar nuestra identidad en lo que Dios ha dicho es afinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo para escuchar y para entender lo que Él está hablándonos y diciéndonos en medio de cualquier circunstancia. Y yo le aseguro, hermanos queridos, que si nos alineamos a la voz del Espíritu Santo que nos testifica, entonces Dios mismo será glorificado en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 16. ¿Qué declara la palabra por inspiración del Espíritu Santo a través de la boca de Pablo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál es el testimonio?
de que usted y yo somos hijos de Dios. Imagínese usted, el Espíritu Santo afirmando nuestro corazón cada día para poner su identidad, para poner la definición en cada uno de nosotros. Esto significa entonces que toda circunstancia se va a sujetar a la identidad de hijo de Dios. Es más, al escuchar al Espíritu Santo se nos permite sujetar toda circunstancia, toda situación, toda crisis. Al escuchar al Espíritu Santo sujetamos esa circunstancia. Se nos dio la identidad de Cristo y esa identidad es según su imagen y según su semejanza. Iglesia amada, el propósito de Dios siempre ha sido conformar todas las cosas, ¿a quién? A la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Y eso es lo que debemos afirmar en nuestro corazón día tras día, vez tras vez. Mire, Cristo fue a la cruz, vino a esta tierra, fue a la cruz. ¿Con qué propósito? Para restaurarnos a la imagen y la semejanza divina que usted y yo perdimos por causa del pecado. El pecado distorsionó la imagen del ser humano. Pregúntese usted por qué el fenómeno que estamos viendo en estos tiempos. Las mujercitas quieren ser como los hombres. Los hombres quieren ser como las mujercitas. Y yo me atrevería a decir que muchos quieren ser como animalitos. Vea usted en las redes cómo Satanás distorsiona toda la imagen. Por ahí veo vestidos de leopardo. Vaya a Canadá, sin ofender a los hermanos canadienses, pero Canadá es un país donde usted ve personas, seres humanos en las calles como perritos caminando. Es una distorsión completa, hermano. El hombre cambiando, el pecado distorsionando nuestra imagen divina. Identidades torcidas. Segundo lugar, nuestra identidad divina se basa, se sustenta y se afirma en la naturaleza del amor del Padre. Mire, ser conformados a su imagen es que se nos dio la naturaleza del amor del Padre. Y la naturaleza de Dios se revela claramente en su palabra. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es, ¿está leyendo conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, verso 24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Levanten la mano los que son de Cristo aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Aquí lo que vemos, iglesia amada, no es una descripción de los hombres. Lo que vemos en esta palabra es una descripción del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Este pasaje revela no nuestra imagen, revela es la imagen de Dios. Porque el único que tiene esta imagen es Dios, hermano. Eres el único, es Cristo. Por lo tanto, solamente Él puede producir este resultado en nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos? Cuando yo creo que su identidad ahora es mi identidad, entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a manifestar este fruto en cada una de nuestras vidas. Mire, este fruto no lo produce su esfuerzo natural humano. Escuchen, este fruto no lo producimos nosotros por nuestro esfuerzo humano. Este fruto solo Dios lo puede producir cuando usted y yo abrazamos su identidad.
El fruto del Espíritu es la imagen de Dios. Y como se nos dio la identidad del Hijo de Dios, nosotros creemos que esa es nuestra identidad. Cuando usted y yo creemos esta verdad, iglesia amada, prepárese, porque es ahí donde se empieza a activar esa evidencia en cada uno de nosotros. Debemos entender que Dios no tiene amor para compartirnos, sino que el amor es su naturaleza. Su naturaleza es amor, así lo dice el apóstol Juan. Dios es amor. Es su naturaleza, hermanos. Dios no tiene gozo. Su naturaleza es el gozo. Dios no tiene paz para repartir y dar. Él es la paz. Él no tiene paz. Hermanos, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, hermanos, esa es su naturaleza. Es todo eso, su naturaleza, hermanos. Y lo glorioso y lo maravilloso es que Él ha venido a morar en nosotros. ¿Para qué? Para hacer evidente su naturaleza. Toda su naturaleza es el amor, es la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Por tanto, esta debe ser la naturaleza de todo creyente. Si está en Cristo, esta debe ser nuestra naturaleza. Entienda esto, nosotros amamos no porque tengamos poder natural para amar. Nosotros amamos es porque hemos creído en nuestra identidad en el amor de Dios. La presencia del amor mismo ha venido a ser una realidad y a vivir en nosotros. Entonces, cuando usted va a entrar a una situación, el amor como persona justamente está allí a través de nosotros, a través de usted. Cuando usted va a enfrentar una adversidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a aflorar? Es la bondad como persona justamente estado allí. ¿Para qué? Para que pueda usted manifestar esa evidencia. Cuando enfrentamos algo difícil, ahí va a aflorar la paciencia. No mi paciencia, la paciencia de Él. La paciencia como persona justamente allí. Y es así en toda situación. La fe como persona va a estar allí, hermanos. Todo lo que Dios mismo está allí a través de cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, necesitamos vivir con esta conciencia de la persona gloriosa que ahora mora y vive y que es uno con nosotros. Es uno con nosotros. Si te toca enfrentar a un enemigo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, estarán enfrentando esa situación por mí, a través de mí. Hermanos, no tenemos mayor identidad, sino que esta, que es nuestra verdadera identidad. Esta es la identidad que gobierna sobre todo. Sobre todo, hermanos. Esa es la identidad que gobierna. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho uno con Dios. ¿Se ha preguntado usted y se ha puesto a analizar por qué somos tan fácilmente dominados por el mal, por los comentarios de las personas? ¿Por qué anidamos tantas cosas en nuestro corazón? ¿Por qué es que somos tan fácilmente vulnerables y vencidos por las circunstancias? Sencillo, porque no hemos tomado el tiempo suficiente para arraigarnos y cimentarnos en nuestra identidad centrada en el amor del Padre. Así de sencillo, hermanos. Déjeme decirle que el diablo no pierde tiempo. El enemigo no pierde tiempo para definirnos según su identidad de mentiras y falsedades. Porque la gente muchas veces fácilmente creemos una falsa identidad. Si tu corazón no presta oído o presta tus oídos a las identidades falsas, ¿qué va a pasar? Se estarán abriendo un espacio a todo tipo de derrotas, desilusiones, opresiones, amarguras y tantas cosas más. Tu alma va a ser invadida de identidades falsas.
Pero cuando mi corazón determina creer en mi identidad en Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a manifestar en mí el fruto del Espíritu. Entienda esto, hermanos. Si hay algo que el maligno odia, es tu identidad de hijo. Si hay algo que el enemigo sutilmente trabaja, es quitarte tu identidad de hijo. Hijos e hijas en Cristo. La estrategia de Satanás es una solamente. ¿Cuál es, pastor? Hacerte dudar de tu identidad como hijo de Dios. Porque si Él te quita esa identidad, hermano, estás perdido. Satanás y todo el infierno tiemblan ante nuestra nueva creación y ante nuestra nueva identidad. ¿Cuántos lo creen? Él no tiene defensa alguna contra nuestra verdadera identidad en Cristo. Satanás no quiere que tú te veas como Dios, como el Padre Dios te regeneró, te transformó y te cambió y lo que eres ahora, como Él te ve. Porque Él sabe que allí está totalmente derrotado, hermanos. Un cristiano que desarrolla identidad en Cristo es un vencedor. Lo pusimos como ejemplo. Jesús venció todas las cosas por su identidad. Allí Satanás sabe que está derrotado. Sepa, iglesia amada, que usted y yo, Dios nos dio la naturaleza de hijos amados. Eche raíz en esa identidad, iglesia. Hermano querido, eche raíz en esa identidad de hijo de Dios y usted va a ver cómo las tinieblas se disipan en su vida y usted será un vencedor por su nueva identidad. Mi consejo hoy: determine quitar de tu corazón toda idea, todo concepto falso que ató a tu corazón una falsa identidad. Determine en su corazón. ¿Cuánta gente escuchamos, hermanos, día tras día? Ay, pastor, es que yo soy así fueron mis padres y yo soy igualito a ellos. No, es que así soy yo y así voy a morir. Así me hicieron, así me formaron. Y sáquelos de esa identidad. Como testimonio, mis hermanos mayores y mis padres murieron de infartos. Y mis hermanos menores siempre me dicen: Fer, hazte chequear, revisa tu corazón, porque no queremos que te pase lo mismo que les ha pasado a nuestros hermanos y nuestros padres. Yo dije cuando me dijeron por primera vez, yo rechazo esas mentiras del diablo, porque esa no es mi identidad. Yo no voy a morir de infarto ni problemas del corazón. Yo voy a venir sano, de vejez saludable, junto con mi esposa. Identidad. Bendito es el Señor. Gloria a su nombre. En tercer lugar, nuestra identidad eterna requiere mirar nuestra realidad en Cristo. Ahora que hemos entendido que en Cristo se nos dio una nueva imagen de Dios, no permitamos que las circunstancias determinen nuestra respuesta, nuestra confianza y nuestra paz. Dios nos está sacando, Dios nos está sacando de una identidad circunstancial. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir según nuestra realidad en Cristo. ¿Qué necesitamos hacer entonces, pastor? Rendirnos a su majestad. Rendirnos a Él. Si ahora somos del cielo, entonces dice la palabra que nuestra mirada debe estar puesta ¿en dónde? En Dios, en los cielos. Eso lo dice Pablo en Colosenses. Colosenses dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo Dios. Colosenses capítulo 3, mire lo que dice Pablo. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha sido salvo por Él, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí esta palabra: poned la mira
Otro verbo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Qué glorioso, hermano, mirar a Dios, manifestar su identidad, es manifestar su gloria en nuestras vidas, cuando lo miramos a Él. Miremos cuál es el llamado ahora que se nos ha dado en Cristo. Es una identidad divina, hermanos. Aquí hay dos verbos, buscar y poner la mira. En estos verbos, hermanos, nos aclaran qué es lo que usted y yo debemos hacer. El verso 1 dice, busquen las cosas de arriba. Significa que necesitamos cambiar nuestro enfoque de vivir. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Si antes nos esforzamos por resolver y lograr con nuestras fuerzas y nuestros mejores criterios, ahora buscamos vernos en Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos que el verdadero vivir no fluye de nosotros, fluye de la vida de Él. El verdadero vivir es poner la mirada en nuestra realidad y gloria. Mire, nuestro Señor Jesucristo tuvo que reprender a Pedro por no pensar según la identidad más alta. Hay un ejemplo ahí en la palabra. Aquí vemos un momento donde Pedro no estaba poniendo su pensamiento en Dios. Pedro no estaba poniendo su pensamiento y su deseo en el poder de Dios. En otras palabras, Pedro no estaba haciendo la disciplina de mirarse en Dios. Pedro se estaba poniendo y mirándose según los hombres. Pedro estaba pensando y hablando naturalmente. Imagínense, Pedro hablándole al Señor Jesús en su carne. Miren, Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso, verso 32, esto les decía claramente. Entonces, mi querido hermano Pedro le tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle, o sea, lo comenzó a reprender. Imagínense, estaba en la carne Pedrito. Entonces Jesús, que tenía una identidad definida, lo tomó aparte y comenzó a hablarle. Pero él volviéndose, dice verso 33, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Mire, ¿qué epíteto le pone Jesús? Satanás. Porque no pones la mira. Esta palabra es una palabra froneo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino que estás poniendo la mira en la de los hombres. ¿Qué significa esta palabra froneo? Froneo significa ejercitar la mente. En el original significa ejercitar la mente. La palabra poner la mira viene de la palabra griega froneo, que significa ejercitar la mente. Y Jesús vemos aquí que lo reprende a Pedro, porque Pedro no estaba haciendo ejercicio de su mente en Dios, sino que estaba haciendo un ejercicio de su mente en lo temporal. ¿Qué pasa cuando usted no hace un poco de movimiento, ejercicio con su cuerpo? ¿Qué pasa con sus huesos? Se le entumecen, se le vuelven rígidos. Y eso estaba pasando con Pedrito, no estaba ejercitando su mente. Parece que sus neuronas estaban un poco alteradas. Entonces, ejercitar la mente en las cosas de los hombres, hermanos queridos, es enfocarnos en caos, en miedos, en soledad, en abandono, en depresión, en desesperanza, en inseguridad, en angustias. Porque el problema lo absorbe y su mente gira en las cosas temporales, en las circunstancias, en el caos, y no pone su mirada arriba. No está ejercitando su mente. Pero hermanos, esas cosas ya no nos pertenecen.
sino que esas cosas pertenecen al mundo, a la gente del mundo, lo que no son del Dios. No podemos, iglesia amada, dedicar nuestras mentes a pensar y a detenernos en los vacíos de este mundo, hermanos. No podemos. Es imposible que el creyente se enfoque todavía en esas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos como el mundo piensa. Hacemos las cosas como el mundo lo hace. Entonces no estamos teniendo los pensamientos de Dios. Las cosas temporales están absorbiendo nuestra mente. Mire, todas esas cosas del mundo nos dan una identidad circunstancial. Y esa identidad circunstancial nos impide pensar como Dios piensa. Fuimos llamados a ejercitar nuestra mente en nuestra realidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? ¿Qué es lo que Él dice de nosotros? ¿Qué dice su verdad? ¿Cuál es la realidad que vence al mundo? ¿Qué dicen sus palabras, sus mandamientos, sus promesas? Nuestros pensamientos, iglesia amada, tienen que estar o deberían estar muy enfocados en la identidad y la naturaleza de Dios. Solamente así seremos guardados y experimentaremos paz del cielo en medio nuestro. Isaías capítulo 26, verso 1, dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuando ejercitas la mente y perseveras en ese pensar. Porque en ti ha confiado. Verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente. No dice por unos días, no dice solamente los domingos. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Jehová el Señor desarrollamos su identidad, desarrollamos su paz, desarrollamos su fortaleza, hermanos, y nuestras mentes estarán siempre enfocadas en Él. Dios promete guardar, proteger y conservar en su paz. ¿Qué es su paz? Su gobierno, su control absoluto. En todo aquel que dedica sus pensamientos a permanecer en la realidad de Dios y en su imagen y en su identidad. Mire, iglesia amada, escuche esto. Los problemas, las circunstancias, el caos, las mentiras, las falsedades quieren nuestra atención, buscan nuestra atención, se desesperan por captar nuestra atención, pero usted y yo necesitamos disciplinar nuestros pensamientos para permanecer en la verdad de Dios. Permanecer en la identidad que Él nos ha dado. Iglesia, Dios quiere arrancarnos de falsas identidades que están basadas fuera de Dios, fuera del orden de Dios. Y hermanos, y cuando abrazamos esas falsedades, nos roban nuestra herencia. Recuerde, Dios nos está enseñando que nuestra identidad es según su imagen y semejanza. Y en esa imagen, en esa semejanza, Dios es ilimitado hacia nosotros. Yo pregunto, ¿qué es lo que hará que dentro de unos años tú te encuentres triunfando en el propósito de Dios en Cristo? Lo único que te hará vencedor es ejercitar tu mente, ejercitar tu corazón en la realidad de tu identidad como hijo amado de Dios. Dice la palabra que usted y yo fuimos hechos libres para vivir delante de Dios en la persona de Jesús. Jesús venció todo enemigo, hermanos. En el mundo, dice la palabra que habrá caos. Y en los tiempos finales, mayormente. Habrá caos. ¿Qué más habrá? Habrán malas noticias, habrán miedos, temores, incertidumbre. Pero aunque esos hechos, vea, esas cosas son reales, son hechos para la gente del mundo.
Esa no es la realidad para los hijos de Dios. Pero para los hijos de Dios que saben vivir según la identidad de reinado. Lo verdadero es que Dios guardará a todo aquel que descubre y sepa vivir de acuerdo a su identidad según Jesús. Y por último, nuestra identidad divina nos hace vivir según nuestra herencia. Nuestra identidad nos hace vivir según nuestra herencia. La herencia debemos entender que se le confiere a ¿quiénes? A los hijos. A los hijos. ¿A cuáles hijos? Aquellos que ejercitan su identidad divina. Todo hijo tiene acceso a la herencia, ¿verdad que sí? Todo hijo tiene acceso a la herencia del padre. Tiene derecho. Pero dice la palabra, solamente los hijos maduros pueden participar de esa herencia. Romanos capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por Cristo lo recibimos. Por Cristo usted y yo somos adoptados. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Significa que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios. Y dice el verso 17, y si hijos, usted y yo también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Su gloria y su identidad nos pertenecen por herencia, iglesia. Dios nos está llamando a elevarnos a vivir como herederos de Dios. Y sobre todo, nos está llamando a vivir como coherederos con Cristo. Este es un nivel bien alto, hermanos. Este es un llamado de vivir alto en nuestra relación con Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchos se quedan en una mentalidad de sobrevivir, de caminar en esta vida. Pero yo quiero decirle en esta mañana, con todo el respeto, Dios no nos ha llamado para sobrevivir, hermano. Él nos ha llamado para caminar como herederos de Dios y participantes juntamente con Cristo en la herencia que Él nos ha dado. Ese es el llamado, hermanos. Por ejemplo, vivir como heredero es que nos volvemos instrumentos de Dios para la salvación de muchos. Vivir como heredero, hermano, el creyente ejercita su mente en la identidad de hijo. Y esa persona, hermano, tiene la capacidad y el poder y la autoridad para resolver cualquier situación. Sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias. Pero el creyente que se afirma en su identidad celestial se vuelve un instrumento de gloria en sus manos para ser de bendición y edificación para muchos. ¿Acaso no dice la palabra que Cristo tomó lugar en esta vida para que nosotros seamos elevados a su vida? Así lo dice la palabra. Cristo nos elevó a su identidad de majestad, de gloria y heredero. Ahora somos llamados a reflejar esa identidad en palabras y en acciones. Esto significa, amados, que cuando nosotros estamos enfrentando una situación, lo hacemos a través de los ojos de Jesús. Dios nos da el poder para mirar cada situación a través de sus ojos. ¿Por qué? Porque Él está trayendo y trae entendimiento por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces podemos decir, Señor, ¿pudieras tú mirar esta situación a través de mis ojos? ¿Pudieras tú decirme cómo tú la ves? Señor, ¿cómo ves tú a esa persona? Porque si a través de mis ojos yo la veo, pero ¿cómo la ve Jesús? Señor, ¿cómo estás mirando esta situación que estoy atravesando? Señor, ¿cómo miras tú mis finanzas? ¿Cómo miras esta situación con mis hijos, con mi esposa? ¿Cómo ves este problema, este caos en mi casa, Señor? Cuando usted y yo empezamos a ejercitar los pensamientos en la identidad de gloria, entonces todo lo que suceda alrededor nuestro
deja de gobernarnos, hermano. Y ahora nosotros empezamos a reinar sobre las circunstancias. Y no dejamos que las circunstancias nos gobiernen. Ahora tenemos todas las promesas y privilegios del Hijo, simplemente porque Él vive en nosotros y hemos sido enriquecidos con todas sus promesas. Todas sus promesas. Pablo dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Que no se le abran los ojitos por dinero, hermano. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, escuche esto. Su deidad era su riqueza. Su deidad era su riqueza. Y su sacrificio fue su pobreza por nosotros. Su deidad era su riqueza, su sacrificio fue su pobreza, para que usted y yo seamos enriquecidos por su identidad. Pero aunque tengamos esta riqueza, hermanos, solamente se va a manifestar en la medida que yo me rindo a que el Espíritu de Dios me hable su verdad. Mire un ejemplo rapidito. José en Egipto. José es un testimonio, un ejemplo de lo que estoy hablando. José, en la adversidad de Egipto, él se alineó a la verdad de Dios. José ejercitó su corazón para Dios. José desarrolló una conciencia de que Dios estaba con él. José no se puso de acuerdo con el rechazo, no se puso de acuerdo con el odio de sus hermanos, no se puso de acuerdo con el trato injusto por parte de su jefe Potifar. José se puso de acuerdo con su identidad de reinado. Cuando estuvo frente a sus hermanos que le hicieron tanto daño, lo vemos a José hablando con odio, pegándole a sus hermanos, insultándolos. No habló ni con odio ni condenación. En otras palabras, él no ejercitó venganza, porque José era una persona en total sintonía con quien es en Dios. Identidad. José reconoce que no fueron las circunstancias los que lo llevaron a Egipto, sino que Dios mismo fue el que produjo todo esto. Era Él el que lo había hecho. Así es como habla aquella persona que ha rechazado y que ha rechazado las identidades falsas y ha abrazado la verdad, la identidad divina. Usted lo puede leer en Génesis 45, verso 7. Dice: Dios no me envió delante de vosotros para preservar a los posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. No fueron las circunstancias que me enviaron acá, fue Dios. Mire cómo habla un creyente con identidad. Fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y termina diciendo: desen prisa, vayan, avisen a mi padre y díganle: así dice tu hijo José. Wow. ¿Qué dice tu hijo? ¿Cuál es el mensaje de tu hijo? Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la mejor tierra de Egipto, llamada Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu descendencia, tus ganados, tu vaca, todo lo que tienes, vengan. Porque había desarrollado una clara identidad en él. Eso es libertad, hermanos. Yo no sé, yo lo veo como una libertad gloriosa. Yo no sé cómo lo ve usted. ¿Qué perdón? ¿Qué reinado experimentan a todos aquellos que se ponen de acuerdo con su identidad divina en Cristo? José, como una figura que alumbra a Cristo, nos demuestra el poder de vernos amados, completos y satisfechos en Dios. Por eso le pregunté al inicio: ¿quién es usted? ¿Tiene definida su identidad? ¿Quién es usted? Termino con esto. El Evangelio es la buena noticia de que todo aquel que está en Cristo se le da una nueva identidad. Esa identidad es divina, no es de la tierra.
esa identidad de reinado como hijos e hijas de Dios. Y cuando entendemos su identidad en Dios, es vital para un creyente que anhela glorificar a Dios en todos los aspectos de su vida. Escúcheme, esta identidad celestial activa las maravillas de Dios sobre nuestras vidas. La identidad del cielo nos da acceso al maravilloso Dios en nuestros corazones para operar en esta tierra, ser gobernados, ser dirigidos por el poder de Dios. Y ese poder vence todas circunstancias. Póngase de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo pregunto, hermanos, ¿en qué identidad quiere vivir o seguir viviendo usted? ¿En qué identidad quiere vivir usted como creyente? ¿Quiere seguir viviendo con identidades falsas que se han arraigado, se han cimentado en su corazón? Identidades que el mundo, los sistemas quieren implantar hoy. ¿O quiere usted vivir con una identidad del cielo? Esa identidad la trajo Cristo a la tierra para que usted y yo la disfrutemos y para que usted y yo vivamos en ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Digno eres, Cordero. Digno eres, Cordero de la gloria.